Bienvenidos a este nuevo capítulo de la oración, de este taller. Hoy vamos a hablar de un tema realmente importante por el concepto que transmite. Debemos estar muy atentos, porque hoy vamos a tratar temas que muchas personas me han comentado en conversaciones que hemos tenido, sea por WhatsApp o teléfono, referente a cómo esa sensación que tenemos muchas veces de que todo está perdido, de que estamos hundidos hasta el fondo y que por mucho queremos, pues que no salimos, ¿verdad? Hoy vamos a tocar cómo Satanás trabaja para que nos sintamos así. Pero antes de nada vamos a hacer una pequeña oración. Padre nuestro que estás en los cielos, en tu santo y precioso nombre, me postro ante ti, Señor, para pedirte que bendigas el taller de hoy, para que entres en los corazones de todos aquellos que te buscan, para que permitas abrir nuestro corazón y esperarte. Ayúdame a transmitir, Señor, que no sea yo, sino que seas tú, que tu Espíritu Santo nos imbuya tanto al que habla como al que escucha, que esos talleres sirvan de reflexión para todos aquellos que tenemos una comunión deficiente contigo, Padre. Te pedimos todo esto en el nombre santo y precioso de tu Hijo Jesucristo, para perdón de nuestros pecados. Amén. Muy bien. Pues vamos a proseguir ya con la parte 27, pero antes me gustaría hacer un pequeño recuerdo de lo que vimos ayer, una pequeña reflexión sobre el capítulo de la parte 26, oraciones falsas, más que nada para hacer un pequeño resumen en un pequeño párrafo para que nos quedemos con el concepto que ayer estuvimos expresando, porque es un concepto muy importante. Prima la oración con el corazón abierto, antes que la oración larga y fría. Pues la oración en sí misma no perdona pecados ni los redime. Esto es una expresión personal, o sea, no está sacado de ningún texto, pero es un pequeño resumen de lo que ayer vimos. Prima el corazón abierto. O sea, prima, ¿qué es lo más importante? La sinceridad en esa oración. Que exprese los sentimientos del corazón, los sentimientos reales del corazón. Ser sincero. No vamos a engañar a nadie. No debemos actuar ante el Señor, debemos abrirnos totalmente. Antes que la oración larga y fría, ¿qué nos recordaba la lección? Nos recordaba que esas oraciones largas, hechas largas, alargadas de manera premeditada, porque si son más largas, como que hay más cantidad de oración, pues entonces vamos a recibir más bendición. Y no es así. Una oración puede durar mucho, puede ser larga, pero siempre y cuando prime el corazón abierto. Si ese corazón abierto nos permite que la oración sea larga porque tenemos que expresar muchos sentimientos que nos invaden, pues así sea. Pero alargar la oración porque sí, solo porque sí, para que esa oración tenga como más peso. El Señor pesa el corazón, sabe lo que es real y lo que no. Por eso debemos tener sumo cuidado a la hora de elegir las frases que vamos a expresar en la oración, que sean sentimientos del corazón, lo que nos pesa en el alma, tanto bueno como malo. Pues ya sin más, vamos a seguir y vamos a hacerlo empezando por un texto bíblico de Hebreos 5:7, que nos recuerda algo muy importante que vamos a tener que tener presente durante toda la lección de hoy, que dice así: en los días de su vida terrenal, Cristo ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, y fue oído por su reverente sumisión. O sea, repito, en los días de su vida terrenal, Cristo ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, o sea, al Padre, y fue oído por su reverente sumisión. ¿Por qué fue escuchado el Señor? ¿Por qué fue escuchado Jesús? ¿Por ser Jesús? Por su reverente sumisión.
se humilló de forma reverente ante el Señor. ¿Y qué hizo? Rogó y suplicó con gran clamor y lágrimas, ¿por quién? Por todos nosotros. Por todos nosotros. Eso debemos recordar cuando vayamos leyendo lo que vamos a estudiar hoy. Cómo Satanás va a hacer que nos olvidemos de ese clamor, de esa súplica de Cristo por nosotros. Y cómo Él está ahí de intercesor, de abogado. Vamos allá. Antes vamos a recordar, evidentemente, pues, las frases que nos van a acompañar durante toda esta exposición de los diferentes talleres. Orad en todo tiempo, es decir, estad siempre en espíritu de oración, y entonces estaréis listos para la venida de vuestro Señor. Nunca me cansaré de leerla. Estad siempre en espíritu de oración. Orar en nombre de Jesús es más que una mera mención de su nombre al principio y al fin de la oración. Es orar con la mente y el espíritu de Jesús, creyendo en sus promesas, confiando en su gracia y haciendo sus obras. Y ya sin más, vamos a afrontar este tema duro. Es un tema duro, pero a la vez es un tema en el cual muchos de nosotros nos sentimos identificados. Por lo tanto, nos va a ayudar mucho a canalizar esa preocupación que tenemos. Satanás y la oración. Dice así: Satanás intenta obstruir nuestras oraciones para impedir nuestro acceso a Dios. Las tinieblas del malo cercan a aquellos que descuidan la oración. Las tentaciones secretas del enemigo los incitan al pecado. Y todo porque no se valen del privilegio que Dios les ha concedido de la bendición de la oración, de la bendita oración. ¿Por qué han de ser los hijos e hijas de Dios tan remisos para orar, cuando la oración es la llave en la mano de la fe para abrir el almacén del cielo, en donde están atesorados los recursos infinitos de la omnipotencia? Qué analogía, ¿verdad? En la mano de la fe tenemos la llave de la oración para abrir el almacén del cielo y recibir las bendiciones. Tenemos recursos infinitos en Dios, infinitos. Por lo tanto, cualquier cosa que nos pueda suceder tiene recurso en Dios. Sin oración incesante, ¿entonces qué? ¿No hemos dicho que no tenía que ser largas y frías? Incesante, ¿qué quiere decir? En todo momento, en todo segundo y minuto de nuestra vida, mentalmente orar. Gloriando al Señor en todo lo que hacemos. Y vigilancia diligente, corremos el riesgo de volvernos indiferentes. O sea, si no hacemos eso, corremos el riesgo de volvernos indiferentes. O sea, que lo que pasa a nuestro alrededor, el pecado que estamos sufriendo, que estamos viviendo diario, el nuestro y el que nos rodea, tampoco nos afectará tanto, poco a poco, si no oramos de manera incesante. Lo vamos a permitir cerca de nosotros. Nos volveremos, de volvernos indiferentes, riesgo de volvernos indiferentes y de desviarnos del sendero recto. Nuestro adversario procura constantemente obstruir el camino al propiciatorio, para que no obtengamos mediante ardiente súplica y fe, gracia y poder para resistir a la tentación. Hay un gran poder en la oración. Nuestro poderoso adversario constantemente procura mantener lejos de Dios al alma turbada. ¿Cuál es el arma de Satanás para con nosotros? Intentar mantenernos siempre alejados de Dios. ¿Y cómo lo hace? Lo vamos a ver. Una súplica elevada al cielo por el santo más humilde es más temible para Satanás que los decretos gubernamentales o las órdenes reales. O sea, ¿qué teme Satanás que hagamos? Que oremos. Ese es su gran temor. Teme que nos pongamos de rodillas y acudamos al que realmente puede ayudarnos. Por lo tanto, ¿qué nos toca hacer para alejar a Satanás?
el enemigo impide que muchos de ustedes oren diciéndoles que no sienten lo que oran. Fijaros. O sea, ¿qué estuvimos hablando ayer? Las oraciones largas y frías, ¿verdad? Esa oración que no expresa el sentimiento del corazón. O sea, esa oración fría no viene de viene de Satanás. ¿Y luego qué hace? Nos dice que no sentimos lo que oramos. O sea, él mismo provoca esa sensación, ese sentimiento en nosotros, o sea, esa manera de orar en nosotros, y luego nos echa en cara esa manera de orar que él mismo nos ha inducido a hacer. Y nos dice, ¿no sentís lo que oráis? ¿Para qué oráis? ¿Veis la trama? ¿Veis el camino que nos hace llevar? ¿Para qué oras si no sientes lo que oras? Y nos dice, y que sería mejor que esperaran hasta que adquirieran más del espíritu de intercesión. De otra manera sus oraciones serían una burla. Eso es lo que quiere hacernos creer. Fijaros el camino que nos lleva Satanás. Y vamos cayendo como tontos de 4 patas. De 4 patas. Pero ustedes deben decirle a Satanás, cuando esto nos llega a nuestra mente, debemos decirle a Satanás, escrito está que los hombres deben orar y no desmayar. Debemos orar hasta que tengamos el peso de nuestros deseos sobre nuestra alma. O sea, hasta que realmente caiga sobre nuestro corazón y sintamos que estamos orando de corazón. Y si perseveramos, lo tendremos. O sea, ¿cómo vamos a conseguir eso que nos pide Dios? Que oremos expresando los sentimientos de nuestro corazón. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Perseverando en la oración, aunque nos parezca que no funciona, aunque nos parezca que no es del todo lo que hay que perseverar. Porque el Señor va a ir puliendo esa manera de orar. Lo que quiere el Señor es que nos postremos ante Él, y Él hará de nosotros lo que haría un alfarero con un vaso de barro, ¿no? El Señor nos imbuirá con su Espíritu Santo. El Señor sabe, y el diablo sabe, que no podemos resistir las tentaciones de Satanás sin poder de lo alto. Imposible. Por esta razón, el maligno busca impedir que nos aferremos de aquel que es poderoso para salvar. Nuestro Señor lo hizo nuestro deber, tanto como nuestro privilegio, el conectar nuestra debilidad, nuestra ignorancia, nuestra necesidad con su fortaleza, su sabiduría, su justicia. Él une su poder infinito con el esfuerzo de seres finitos. De manera que estos resulten más que victoriosos en la batalla contra el enemigo y sus almas. Que nadie se desanime. Mensaje para todos. Que nadie se desanime, por favor. Que nadie se desanime. Porque Jesús vive para interceder por nosotros. Que nadie se desanime. Hay un cielo que ganar y un infierno que escapar. Y Cristo está interesado en nuestro bienestar. Él ayudará a todos aquellos que lo invocan. Debemos mezclar fe en todas nuestras oraciones. Esa mano que sostiene, ¿verdad? La mano de la fe, que sostiene la oración. No podemos bajar a Cristo, pero por la fe podemos elevarnos a la unidad y la armonía con la perfecta norma de justicia. ¿Qué vimos ayer que significaba armonía? ¿Qué significaba? Sonar juntos, ¿verdad? Esa vibración en la misma frecuencia, conectar, significaba unir, ¿cierto? Tenemos un enemigo astuto que enfrentar y conquistar, pero podemos hacerlo en el nombre del Todopoderoso, en ese nombre. En ese nombre lo podemos hacer, en Él. No permitamos que las sugestiones satánicas nos impidan orar. ¿Qué vamos a leer ahora? ¿Cuántas veces, verdad? Son sugestiones, fijaros, es hipnotismo. Es hacernos hacer algo que no queremos hacer, pero que nos
seduce para hacerlo. No debemos sentirnos tan abrumados por el pensamiento de nuestros pecados y errores que dejemos de orar. Eso es lo que quiere Satanás. Soy un pecador empedernido, es que no paro, siempre caigo, no puede ser. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Decidimos no orar? Algunos se dan cuenta de su gran debilidad y pecado y se desaniman. Satanás echa su oscura obra entre ellos y el Señor Jesús, su sacrificio expiatorio. ¿Qué hace uno? Echa su oscura sombra sobre ellos. ¿Y el Señor qué hace? Su sacrificio expiatorio. Ellos dicen, es inútil que yo ore. Mis oraciones están tan mezcladas con malos pensamientos que el Señor no las oirá. ¿Cuántos de nosotros no hemos pensado eso? Y hemos dicho, bueno, pues ¿para qué? ¿Para qué va a servir? Estamos haciendo inútil el sacrificio expiatorio de Jesús. Haciéndolo inútil. No confiamos en Él. Estas sugestiones son de Satanás. Pensar eso, pensando que es una extrema humildad, no es más que presunción. Es decir, Dios no puede. Jesús no puede. Vienen de Satanás. Son sugestiones que vienen de Satanás. En su humanidad, Cristo enfrentó y resistió esta tentación y sabe cómo socorrer a los que así son tentados. En nuestro favor ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Hebreos 5:7 que hemos leído al inicio de este taller. Muchos, no advirtiendo que sus dudas vienen de Satanás, ¿de dónde vienen las dudas? De Satanás. Se apocan y son derrotados en la lucha. No dejéis de orar porque tengáis malos pensamientos, ni por nuestro propio saber pudiéramos orar, si por nuestro propio saber pudiéramos orar rectamente, también podríamos vivir rectamente y no necesitaríamos un sacrificio expiatorio. Es pura lógica. ¿Por quién oramos adecuadamente? Gracias a Él también. Por eso hay que pedir su espíritu en la oración para que nos guíe en la manera de expresar la oración, de hacerla adecuadamente y de sacar lo que llevamos dentro y ponerlo a los pies de su cruz. No es tan fácil como parece. Requiere práctica, requiere entrenamiento. Pero la imperfección está sobre toda la humanidad. Educad y ejercitad vuestra mente para que podáis con sencillez contarle al Señor lo que necesitáis. Un discurso lleno de palabras espectaculares que para decir una cosa que con 2 palabras es suficiente, no es la manera. Con sencillez, directamente, al grano. Dios ya lo sabe. Somos nosotros que no lo sabemos. Al ofrecer vuestras peticiones a Dios en demanda de perdón por el pecado, una atmósfera más pura y más santa rodeará vuestra alma. Al ofrecer vuestras peticiones a Dios en demanda de perdón por el pecado, una atmósfera más pura y más santa rodeará vuestra alma. La oración frustra los esfuerzos más arduos de Satanás. Atentos a lo que vamos a leer. El hombre es cautivo de Satanás y está naturalmente inclinado a seguir sus sugestiones y cumplir sus órdenes. A partir de la entrada del pecado, ¿qué hace el pecado en nosotros? Nos predispone de nacimiento a aceptar las sugestiones y cumplir las órdenes de Satanás. Somos más proclives a Satanás que a Dios. No tiene en sí mismo poder para oponer resistencia eficaz al mal. El hombre, en esencia,
no puede ofrecer resistencia eficaz al mal, porque le gusta el mal, nos gusta el mal. Únicamente en la medida en que Cristo more en él por la fe viva, influyendo en sus deseos e impartiéndole fuerza de lo alto, puede el hombre atreverse a arrostrar a un enemigo tan terrible. Todo otro medio de defensa es completamente vano. No hay otro medio de defensa que no sea postrarnos en oración, leer su palabra y dejar que Él ejerza su poder. La total sumisión. Es únicamente por Cristo como es limitado el poder de Satanás. Esta es una verdad portentosa que todos debieran entender. Y yo me pregunto, si fuera tan fácil de comprender, de entender, ¿haría tanto hincapié Elena de White? Todos deberían entender esta verdad portentosa. Se nos olvida. Nos pasa por alto con las preocupaciones de la vida. Y cuando nos preocupamos, buscamos la solución en nosotros. Sí que debemos actuar, intentar mejorar y solucionar el problema, pero siempre previa oración, que Dios bendiga nuestros actos y luego actuar. Es una verdad portentosa que todos debieran entender. Solo por Cristo es limitado el poder de Satanás. Solo por Cristo. No por tener más dinero voy a limitar el poder de Satanás. No por vivir en un lugar más tranquilo voy a limitar el poder de Satanás. No por ponerme a comer de la manera más sana posible voy a limitar el poder de Satanás. Es únicamente por Cristo como es limitado el poder de Satanás. Pero, ¿cómo Cristo actúa en nosotros con más facilidad? Cuando todo el resto de cosas que hemos dicho las hacemos en conjunto con ello, con la fe, con la oración. No es solo vale lo que podamos hacer, vale si nos hemos puesto en comunión con Él y en armonía para hacerlo en Él. Satanás está ocupado en todo momento, por eso la oración es en todo tiempo, porque Satanás está ocupado en todo momento. Yendo de aquí para allá en la tierra, buscando a quien devorar, pero la ferviente oración de fe frustrará sus esfuerzos más arduos. ¿Qué frustrará sus esfuerzos? ¿Qué? La ferviente oración de fe. Eso frustrará sus esfuerzos. No hay otra. Embrazad pues, hermanos, el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. La oración nos une mutuamente y con Dios. La oración nos une mutuamente y con Dios. Somos uno en Él. La oración trae a Jesús a nuestro lado y da al alma desfalleciente y perpleja nueva energía para vencer al mundo, a la carne y al demonio. La oración aparta los ataques de Satanás. La oración aparta los ataques de Satanás. Nos tiene que entrar en la cabeza. ¿Qué oración? ¿Cualquier oración? No. La oración de corazón abierto. La oración de corazón abierto aparta los ataques de Satanás. Debemos llevar puesta la completa armadura de Dios y estar listos en todo momento para sostener el conflicto con las potestades de las tinieblas, siempre velando. Cuando nos asalten las tentaciones y las pruebas, acudamos a Dios para luchar con Él en oración. No luchamos solos, luchamos con Él en oración. No dejará que volvamos vacíos. No dejará que volvamos vacíos. Es imposible que volvamos vacíos si luchamos con Él.
sino que nos dará fortaleza y gracia para vencer y quebrantar el poderío del enemigo. No falla Dios. No nos va a defraudar Dios. Nunca. Satanás tiembla cuando oramos. Vaya subtítulo, ¿verdad? Dice, si Satanás ve que corre peligro de perder un alma, hace cuanto puede para conservarla. Estuvimos hablando de esto también con el tema de los ángeles y la oración. Vamos a recordarlo. Y cuando la persona llega a darse cuenta del peligro que corre y con angustia y fervor busca fortaleza en Jesús, Satanás teme perder un cautivo y llama a un refuerzo de sus ángeles para rodear a la pobre alma y formar una muralla de tinieblas en derredor de ella con el propósito de que la luz del cielo no la alcance. ¿No se extraña que cuando algo va mal, luego todo va como poniéndose peor y que una cosa suma a la otra? Satanás ve esa desesperación en nosotros. ¿Y qué pasa? Promueve cosas a nuestro alrededor que se convierten en oscuras constantemente. Todo nos va mal. Pero si el que está en peligro persevera y en su impotencia se aferra a los méritos de la sangre de Cristo, nuestro Salvador, escucha la ferviente oración de fe y ¿qué hace? Envía refuerzos, los ángeles poderosos en fortaleza, para que lo libren. Envía la caballería, si perseveramos. Satanás no puede soportar que se recurra a su poderoso rival porque teme y tiembla ante su fuerza y majestad. Al sonido de la oración ferviente, toda la hueste de Satanás tiembla. No solo él, toda su hueste. Una persona humilde, sincera, se pone a orar sinceramente con el corazón abierto y resulta que toda la hueste de Satanás, él incluido, ¿qué hacen? Tiemblan. Y nosotros se nos olvida orar. Y luego nos quejamos de que estamos llenos de oscuridad, que no vemos la luz. También es verdad que aquellos que siguen las cosas de Dios van a ser más atacados por Satanás. Pero la paz interior, la paz de Dios debe seguir. Seremos gozosos en la tribulación. Recordemos que tiembla toda la hueste, toda la hueste. Él continúa llamando legiones de malos ángeles para lograr su objetivo. Cuando los ángeles todopoderosos, revestidos de la armadura del cielo, acuden en auxilio del alma perseguida y desfalleciente, Satanás y su hueste retroceden sabiendo perfectamente que han perdido la batalla. Los voluntarios súbditos de Satanás son fieles, activos y unidos en un propósito. Y aunque se aborrecen y se hacen guerra mutuamente, aprovechan toda oportunidad para fomentar su interés común. Pero el gran general del cielo y de la tierra ha limitado el poder de Satanás. O sea, ¿recordáis en las conferencias de noticias o deportes dimensionales que hablamos como el enemigo, los que en la tierra sirven a Satanás, aún entre ellos se hacen la púa, ¿no? Se buscan. Pero cuando es ir contra el pueblo de Dios, para eso, hermanos para siempre. Guardaos de descuidar la oración secreta y el estudio de la palabra de Dios. Estas son vuestras armas contra aquel que se esfuerza por obstaculizar vuestro progreso hacia el cielo. El primer descuido de la oración y del estudio de la Biblia hace más fácil el segundo. La primera resistencia a los ruegos del Espíritu, prepara el camino para la segunda. No lo subrayé, pero tenía que estar subrayado. De este modo se endurece el corazón y se hace insensible a la conciencia. Cedemos una vez y es más fácil ceder otra vez.
debemos de revertir esa línea lo antes posible. Oremos mucho más cuanto menos sintamos la inclinación de tener comunión con Jesús. ¿Qué frase? ¿Cuántas veces nos tendríamos que repetir esta frase? Oremos mucho más cuanto menos sintamos la inclinación de tener comunión con Jesús. Y dices, ¿cómo se puede tener poca inclinación de tener comunión con Jesús? Pues que somos hombres y mujeres, evidentemente, somos humanos. ¿Y qué hemos dicho? ¿Cuál es la naturaleza humana? Acceder a las sugestiones de Satanás, caer en sus garras. Eso es lo que por naturaleza vamos a hacer. Pero, ¿qué hace esto? Que cada vez tengamos menos ganas de orar. Pues vale. ¿Qué nos dice Elena de White aquí? Oremos mucho más cuanto menos sintamos la inclinación de tener comunión con Jesús. Por lo tanto, cuanto menos sintamos las ganas de orar, es cuanto más debemos orar. Porque debemos ver nuestra, ¿cómo se dice? Vulnerabilidad. Ahí Satanás nos ha metido un pensamiento negativo que es autodestructivo, que es, yo es que, ¿para qué voy a orar? Pues ese pensamiento debemos identificarlo y ver que es ¿qué? Una trampa de Satanás para que sigamos ¿qué? Dando otro paso hacia no volver a orar, hacia dejarnos un poquito más. Pues en ese momento hay que identificarlo y nosotros tenemos que ir hacia adelante y orar más aún, con más fervor, con más intensidad, con más corazón abierto. Si así lo hacemos, quebraremos las trampas de Satanás, desaparecerán las nubes de oscuridad y gozaremos de la dulce presencia de Jesús. La oración prevalece contra Satanás. La oración de fe es la gran fortaleza del cristiano y con toda seguridad prevalecerá contra Satanás. ¿Qué nos dice? Con toda seguridad prevalecerá contra Satanás. Con toda seguridad. Por esto, él insinúa que no necesitamos la oración. ¿Cuál es el arma que vence a Satanás? La oración sincera. ¿Qué es lo que él no quiere que hagamos? Orar. Es la lucha, es la guerra. ¿Está en base a qué? Al centro, que es la oración, la comunión. Si no hay oración, si esa oración es deficiente, si nos dejamos embaucar por esos pensamientos que Satanás nos susurra, nos alejamos del Señor. No necesitamos de la oración. ¿Para qué? No me sirve para nada. Detesta el nombre de Jesús, nuestro abogado, y cuando acudimos fervorosamente a Él por ayuda, la hueste de Satanás se alarma. Satanás detesta a Jesús, y cuando ve que asistimos a Él, Satanás se alarma. Y, uy, ¿y ahora qué hago? No ha servido para nada lo que he hecho. Sigue orando. Sigue orando. Sirve bien a sus propósitos que descuidemos el ejercicio de la oración, porque entonces sus milagros mentirosos son recibidos con mayor facilidad. Fijaros lo que está diciendo aquí. Está asociando dejar de orar con asimilar los engaños, esos engaños que en el último tiempo van a ser tan graves y que, como dice, que también serán, incluso engañarán a los mismos escogidos, al pueblo de Dios. Esos milagros mentirosos que ejercerá el falso Cristo o los falsos profetas. Gente que dice que viene de Dios, pero que está haciendo milagros en nombre de Satanás. Vamos a caer de cuatro patas si perdemos el ejercicio de la oración. No vamos a identificar el milagro falso, el milagro mentiroso. Fijaros que cómo todo está basándose en lo mismo, en esa comunión con el Señor. Debemos comprender, debemos entender la práctica de esta oración. En el conflicto
con los ángeles satánicos, hay momentos decisivos que determinan la victoria, ya sea del lado de Dios o del lado del príncipe de este mundo. Si los que están empeñados en la lucha no están bien despiertos, ni son fervientes, ni vigilantes, ni oran por sabiduría, ni velan en oración. Eso quiere decir constantemente en oración. Satanás resulta vencedor cuando podría haber sido derrotado por los ejércitos del Señor. ¿Dónde estaban los ejércitos del Señor? Ah, es que no hemos orado, no los hemos llamado. Los teníamos ahí para nosotros, pero no los hemos llamado. Recordemos cuando leímos sobre la oración de los ángeles. Está el Señor con grandes cantidades de ángeles ahí dispuestos a que pidamos su ayuda para enviárnosla. Y no lo hacemos. No lo hacemos. Y fijaos qué pasa. Podría haber sido derrotado por los ejércitos del Señor. Podría haberlo sido. ¿Hemos llamado a la caballería? Los fieles centinelas de Dios no deben dar nunca ventaja a los poderes del mal. Es presunción. Utilizar todo lo que tengamos a nuestra mano para que Satanás no prevalezca en nuestra vida. Todo lo que tengamos. La oración ferviente enfurece a Satanás. Satanás induce a muchos a creer que orar a Dios es inútil y únicamente un acto formal. Fijaros lo que volvemos a repetir, Satanás induce a la gente a orar con formalismos y luego les dice, ¿por qué oras con formalismos? No sirve de nada. ¿Te está engañando? ¿No te está engañando? ¿Te está diciendo la verdad? No sirve de nada. Pero si nosotros oramos con sinceridad y con corazón abierto, madre mía, si sirve. El engaño es sutil, fijaros. Sabe muy bien cuán útiles son la meditación y la oración para mantener a los seguidores de Cristo despiertos para resistir su astucia y engaño. Recordemos, meditación no es meditación trascendental, es pensar conscientemente en la redención, en nuestro camino, en nuestra vida, qué debemos cambiar, etcétera, etcétera. Si hacemos esto, luego la oración será más concreta. Tendremos muy claro lo que necesitamos y lo que nuestro corazón está sintiendo en ese momento. Mediante sus artimañas, desea apartar la mente de este importante ejercicio espiritual. ¿Habéis visto en las noticias de actualidad o en las de portales dimensionales qué ejercicios espirituales está haciendo el mundo religioso, entre comillas? Reuniones a oscuras, ejercicios tipo yoga o meditación trascendental o otros ejercicios espirituales. ¿Cuál es el importante ejercicio espiritual? El único válido, la oración. Meditación y oración. La oración, la comunión real con Dios. Para que el alma no busque ayuda apoyándose en el Dios poderoso, ni obtenga fortaleza de Él para resistir los ataques del enemigo. O sea, ¿qué intenta? Que no oremos, ¿para qué? Para que no busquemos ayuda en el Dios Todopoderoso. Se me llamó la atención a las oraciones fervientes y eficaces del pueblo de Dios en la antigüedad. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente. Daniel oraba a Dios 3 veces por día. El sonido de la oración ferviente pone furioso a Satanás porque sabe que experimentará pérdida. Satanás se alegra cuando se ofrecen oraciones que no se entienden. Vamos ahora a otro matiz sobre la oración. Pronuncien sus palabras debidamente los que oran y los que hablan. Háganlo en tono claro, distinto y firme.
La oración, si se hace de una manera apropiada, es un poder para el bien. Es uno de los medios empleados por el Señor para comunicar al pueblo los preciosos tesoros de verdad. O sea, es una oración, está hablando de la oración evidentemente en público, ¿no? En esas reuniones. Resulta que es un medio que Dios utiliza para mostrar los preciosos tesoros a los que escuchan, ¿verdad? Pero muchas veces no es lo que debiera ser por causa de las voces defectuosas de los que la elevan. ¿Y a qué se refiere con esto? Vamos a verlo. Satanás se regocija cuando es casi imposible oír las oraciones ofrecidas a Dios. O sea, cuando no se escucha bien, cuando la persona que ora no ora con convicción y ora bajito y casi no se le oye. ¿Cuántas veces lo hemos hecho esto, verdad? Como con temor, con timidez. Debe ser una oración de corazón. Debe salir ahí lo que Dios quiere decir a la congregación también. Nos ponemos en sus manos, ¿no? Pensemos en ello. Aprenda el pueblo de Dios a hablar y orar de una manera que represente apropiadamente las grandes verdades que poseemos. Sean claros y distintos los testimonios dados y las oraciones formuladas. Así será glorificado el Señor. Sean claros y distintos, concretos, dirigidos. Ahí será glorificado el Señor. Satanás intenta convencernos de que la oración no es necesaria. La idea de que la oración no es esencial es una de las astucias de las que con mayor éxito se vale Satanás para destruir a las almas. La oración es una comunión con Dios, fuente de la sabiduría, fuerza, dicha y paz. Fuente de todo. De todo. Satanás ve a los siervos del Señor agobiados al comprobar las tinieblas espirituales que envuelven a los hombres. Oye sus ardientes oraciones, en que piden a Dios gracia y poder para sacudir la indiferencia y la indolencia de las almas. Entonces despliega sus artes con nuevo ardor. Satanás, cuando oye que oramos con poder, aún da más fuerte, pero hay que perseverar. Tienta a los hombres para que cedan a la glotonería. Fijaros qué tema entra aquí ahora. Fijaros cómo tú oras con fervor, pides al Señor, te sientes mal, oras con fuerza. ¿Y Satanás qué hace? Teme y tiembla. ¿Y qué hace? Lo tienta más fuerte. Nos tienta más fuerte. ¿Y cómo nos tienta? Con la glotonería. Esa ansiedad con la que a veces comemos, ¿verdad? Si no puedo por un lado, por el otro, ¿verdad? Y dice, o a cualquier otra forma de sensualidad. Fijaros en la frase, cómo la está expuesta, ¿eh? A la glotonería o a cualquier otra forma de sensualidad. Es como si la glotonería tuviera una relación directa con la sensualidad. ¿Nos está diciendo eso? Como si fuera la glotonería ya una forma de sensualidad. Y adormece de tal modo su sensibilidad que dejan de oír precisamente las cosas que más necesitan saber. Hay que perseverar, hay que perseverar. Bien sabe Satanás que todos aquellos a quienes pueda inducir a descuidar la oración y el estudio de las Sagradas Escrituras serán vencidos por sus ataques. De aquí que invente cuanta estratagema le es posible para tener las mentes distraídas. Las mentes distraídas. ¿Cómo lo hace Satanás? Lo intenta de 1001 maneras, ¿verdad? La distracción es su arma más poderosa. Si nos mantiene distraídos no pensamos en que tenemos que orar. Si nos mantiene distraídos no tenemos la mente conectada con el Señor. Siempre ha habido una categoría de personas que profesan santidad y que en lugar de procurar crecer en el conocimiento de la verdad, hacen consistir su religión en buscar alguna falta en el carácter de aquellos con quienes no están de acuerdo o algún error en su credo. Son los mejores agentes de Satanás.
los acusadores de los hermanos no son pocos. Siempre son diligentes cuando Dios está obrando y cuando sus hijos le rinden verdadero homenaje. Cuando los hijos de Dios están realmente dados al mensaje, cuando le están rindiendo verdadero homenaje, es cuando más estos falsos hermanos, estos acusadores de los hermanos, atacan con más fuerza. Son ellos los que dan falsa interpretación a las palabras y acciones de los que aman la verdad y la obedecen. O sea que habrá falso testimonio para las personas que quieran dar el mensaje certero de la verdad presente. Y serán hermanos. Y interpretarán falsamente las palabras dichas por los que quieren decir la verdad. Esto es realmente importante y fuerte, ¿verdad? Debemos estar atentos. Hacen pasar a los más serios, celosos y desinteresados siervos de Cristo por engañados o engañadores. Su obra consiste en desnaturalizar los móviles de toda acción buena y noble, en hacer circular insinuaciones malévolas y despertar sospechas en las mentes poco experimentadas. Impresionante, ¿verdad? Vimos ayer cómo habría esa similitud a Judas, ¿verdad? Vimos ayer cómo explicaba Elena de White ese concepto. Y realmente estamos viéndolo aquí también, expresado con más palabras, con más concreción, ¿verdad? Despertar sospechas en las mentes poco experimentadas. Eso quiere decir cuchichear en los oídos de los que entran nuevos. ¿Que son quién? Los de la hora 11ª, ¿verdad? Los que van a tener que dar más fuerza a ese mensaje. Los que entran a última hora, antes de que Cristo vuelva. Y resulta que van a escuchar mensajes de, como decía, malévolos y falsos sobre los que están explicando la verdad. Harán cuanto sea imaginable porque aparezca lo que es puro y recto como corrupto y de mala fe. Fijaros, qué impresionante. ¿Cómo nos podemos volver? Porque este peligro lo tenemos todos, ¿eh? ¿Cómo nos podemos volver así? Pues cuando la oración no es de corazón abierto. Cuando el camino que elegimos no está marcado por esa comunión. Qué importante. Muy bien, pues vamos a acabar aquí. Recordaros, evidentemente, los emails donde podéis enviar vuestros testimonios. Y quedarnos con ese concepto. El concepto de que Satanás, ¿qué intenta hacer con nosotros? Satanás lo que intenta hacer es que no oremos, que no nos postremos ante el Señor, que no elevemos nuestra mente en cualquier lugar donde estemos. Porque sabe que si lo hacemos, Él sale corriendo. Él empieza a temblar. Y la lucha es más ferviente, es más poderosa, sí, es más dura, sí, pero solo el Señor nos dejará sufrir o afrontar aquellas pruebas que podamos superar. O sea, que debemos confiar plenamente en Él. Recordaros la web donde podéis poner vuestras oraciones o orar por las que ya están puestas. También quiero pedir oración por el tema de la televisión. Pues tenemos, bueno, la verdad es que hay muchísimos problemas para poder emitir de manera adecuada y esperemos que el Señor pues vea conveniente proveer lo antes posible. Oremos por ello. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, en el santo y precioso nombre de tu Hijo Jesucristo,
nos postramos ante ti, Señor, en oración, intentando abrir nuestro corazón para que tú lo cambies y lo hagas nuevo. Señor, hay tantas cosas que comprender respecto a este tema. Hay tanto ejercicio que debemos hacer en la oración, tanta práctica, Señor, que no podemos perder ni un segundo. Ayúdanos, Padre, a tener este concepto claro, a saber que es la única manera por la cual vamos a adquirir poder, ese poder que es proporcionado por el Padre y al cual tenemos acceso gracias a ese sacrificio expiatorio, Señor, de tu Hijo Jesucristo. Te damos muchísimas gracias por este acceso, esta llave que nos das. Te pedimos perdón por todas nuestras faltas, Señor. Ayúdanos a ver, quítanos el velo. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.